El exsecretario de Seguridad Pública por narcotráfico acapara la atención. Le doy la bienvenida a Eduardo Ruiz Gili, periodista, Salvador Frausto, director de investigación de Milenio, Michelle Rivera, periodista en Radio Fórmula. Gracias a los tres por estar en esta mesa. Buenas noches. Buenas noches a todos. Un placer, buenas noches. Eduardo, histórico, pero muchos se preguntan, ¿y la justicia en México? Porque Genaro García Luna va a pasar décadas en prisión por los delitos vinculados a narcotráfico y crimen organizado. Es el exfuncionario de primer nivel que fue acusado de llevar una doble vida y de comportarse como un verdadero narco cuando supuestamente trabajaba para garantizar la seguridad de los mexicanos. ¿Cómo reciben esta sentencia? A ver, ¿cuándo ha habido justicia en México? Sería la primera pregunta que yo me hago. La justicia en México, como en muchos países, es sumamente selectiva. El expresidente Andrés Manuel López Obrador cometió un error garrafal cuando decidió no investigar los gobiernos anteriores. Él dijo que no cabrían en la cárcel, usó 20,000 pretextos raros, lo cual siempre me despertó sospechas de que tal vez o él sabía mucho de los demás o algo sabían de él. Nunca va a quedar aclarado. El hecho es de que mientras el pobre García Luna se va al bote, el Felipe Calderón, que debería aprender a cerrar la boca, está en Madrid feliz de la vida, y yo no creo que va a tener que preocuparse. No creo que la actual presidenta Claudia Sheinbaum va a tratar de despertar este asunto nuevamente. Bastantes problemas tiene el país, bastante divididos, polarizados estamos, para ahora arrancar una persecución o una investigación contra el expresidente Felipe Calderón, que además hay que decirlo, creo que ya todos los delitos que pudo haber cometido prescribieron. O sea, sería un ejercicio totalmente inútil, pero tal vez debería empezar a investigar los que no han prescrito, funcionarios que cometieron delitos máximo hace 10 años, donde todavía se les puede investigar. A mí no me escandaliza lo que está ocurriendo, porque es lo que siempre ha ocurrido en nuestro país, nos guste o no. Totalmente una realidad. ¿Cuándo ha habido justicia en México? Es un buen punto que se queda sobre la mesa, pero algunos consideran que es una sentencia histórica en Estados Unidos. ¿Pero tú cómo lo ves, Salvador? Yo no, mira, es una sentencia histórica. Han mandado a mucha gente a la cárcel. Esta es una sentencia histórica. ¿Por qué? A ver, el Chapo Guzmán está en cadena perpetua. Un bolón de delincuentes en Estados Unidos, no solamente en cadena perpetua, lo están ejecutando por inyección letal o algún otro método disque humanitario en Estados Unidos. Yo creo que esto es una sentencia donde tal vez el juez estaba de buen humor, porque se ha estudiado que cuando los jueces sentencian a la gente después de haber ido a comer, están de mejor humor. Entonces al Chapo no le fue tan mal, porque podrían haber sido prisión perpetua y nunca hubiera salido, aunque para efectos prácticos tiene 56 años, pues va a salir ya bastante viejito si es que sale, y por la naturaleza de sus delitos no va a poder obtener ningún beneficio de que la sentencia se le acorte. Yo creo que es una sentencia apropiada. Un narcotraficante, un hombre que conspiró para vender cocaína en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que en México siempre creemos que es histórica, tal vez porque es a un funcionario mexicano. En tal caso, correcto, es histórica, pero no porque lo hayan mandado al bote en México, lo mandaron al bote en Estados Unidos. Y Cienfuegos, acuérdense que se salvó porque el presidente López Obrador pues intervino para que lo trajeran de regreso, y no estoy diciendo que el general hubiera sido culpable. Nunca lo vamos a saber. Salvador. Sí, Joel, buenas noches, igual para Eduardo y Michelle. Coincido con Eduardo en el tema de que no hay una justicia eficaz en México. Es una de las grandes deudas que tienen los gobiernos de nuestro país para con los ciudadanos y para con el Estado de Derecho. De ahí que sea tan importante poner cuidado a esta reforma judicial que va a intentar hacer algo distinto, como dice Calle 13, si quieres cambio verdadero, pues camina distinto. En ese sentido me parece oportuna una reforma judicial radical, muy distinta, que no se ha hecho en otros países más que de manera parcial. En algunos se eligen jueces, digamos, de menor rango en Estados Unidos,
en Japón hay algunos jueces y magistrados que se someten a votación, pero a gran escala esta reforma judicial me parece algo atrevido. No tenemos parámetros para saber si va a funcionar o no va a funcionar, pero este caso de García Luna le echa muchas luces a la necesidad de mejorar los procesos y los juicios. Ahora bien, esto que pasó con García Luna tiene otra implicación política en México, que es que le dieron una zarandeada tremenda, otra más, a nuestra maltrecha oposición, porque asociar a García Luna con los gobiernos panistas está en el imaginario colectivo de los mexicanos, es decir, asocias al gobierno no solo de Felipe Calderón, sino de Vicente Fox, con una mafia criminal, un Estado que se alió con los narcotraficantes muy poderosos y que García Luna sirvió como guardaespaldas del cártel de Sinaloa. Es decir, a cambio de millones y millones de dinero, puso al aparato de seguridad del Estado y al aparato de justicia del Estado, recordemos cómo los jueces han liberado a narcotraficantes, al servicio del cártel de Sinaloa. Eso, zarandeada, no se la quita la oposición, nuestra maltrecha oposición, pero ni yendo a bailar a Chalma, es decir, es tremendo. Y haría un comentario, García Luna sí puede salir de prisión en 3, 5 años, como hemos visto que ha pasado con algunos narcotraficantes, que ya sentenciados hacen acuerdos para revelar información y han logrado salir. Al parecer, lo que nos cuentan conocedores del juicio allá, reporteros de Milenio que han seguido el caso, es que García Luna está amenazado por los propios narcotraficantes de que le pueden hacer daño a su familia, y esa sería la razón por la cual no va a hablar, no va a implicar a más políticos, y no lo hizo durante el juicio. Me parece lógica esa versión, si es cierta, porque pues con el nivel que tenía, es lógico que conozca que otros de sus, al menos colegas del gabinete, claro, tendrían alguna responsabilidad, Joel. Michelle. Yo dijo el abogado el día de ayer que tenían a partir de hoy 13 días para apelar esta decisión, pero también coincido que si hay algo que revelar y sobre todo salvar tu pellejo, ayer era el momento con Brian Cogan, porque ya mañana es el día del Mayo Zambada. Y yo quiero retomar algo que dijo Eduardo Ruiz Gili e insisto y también coincido en que la justicia es selectiva. Todos detenidos por las autoridades estadounidenses, como sea, así como haya sido, como hayan trasladado al Mayo Zambada y al hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, por más críticas que haya al gobierno de Estados Unidos y los quieren hacer a un lado porque hace falta coordinación, sabemos por qué lo hacen, por falta de confianza al gobierno de México, y creo que ejemplos se han dado en todas las administraciones. Al menos en Estados Unidos se les está juzgando, porque dudo mucho que el Mayo Zambada, el Chapo Guzmán, incluso el mismo Genaro García Luna tengan una denuncia ante la Fiscalía General de la República, por alguna instancia, por alguna dependencia, algún político. No hay denuncias y Estados Unidos, tuvo que actuar de esta manera, porque si no, también seguirán viendo los efectos en su país de drogas, de armas y la presencia de narcotraficantes también. Salvador, decías que hay una relación en la mente de los mexicanos, de los funcionarios, como por ejemplo el expresidente Felipe Calderón o Vicente Fox con el narcotráfico. Hay una sentencia indirectamente hacia el Estado mexicano, hay un juicio al Estado mexicano que también podría repercutir en algún momento a funcionarios del sexenio del expresidente López Obrador o del actual. Hasta el momento no han surgido nombres de personajes cercanos a López Obrador creíbles. Hubo estos reportajes que salieron en medios internacionales, sin fuentes, etcétera, que pues terminaron incluso favoreciendo a Claudia Sheinbaum durante la campaña. ¿Te acuerdas que medimos en Milenio a través de herramientas de inteligencia artificial qué comenta la gente sobre esto de narcoestado, narcopresidente, narcocandidata? Lo que generó es una ola de ciudadanos defendiendo al presidente y a Claudia Sheinbaum. Es decir, la narrativa, la campaña negra terminó beneficiando a Claudia. Después de las elecciones,
las narrativas de la oposición siguen fracasando y fracasando estrepitosamente. No hay inteligencia política en la maltrecha oposición. Es más, hay una torpeza que cada día me sorprende más, y no hay una renovación de liderazgos en los partidos. Sigue Alito Moreno, va a seguir uno igual que Marco Cortés, que lo escuchaba hablando, diciendo mentiras hace rato. Por ejemplo, nadie despidió a los jueces. ¿Por qué siguen diciendo esas tonterías? Los jueces van a poder, tienen pase automático a la boleta. El que quiera ponerse, se va a poder salir automáticamente en la boleta. Y el que no, tiene liquidación, una liquidación generosísima por todos sus años de trabajo. El que esté muy enojado, diga, sí, esto ya es Venezuela, pues que no participe y tiene una liquidación, pero padrísima. Entonces, sí. La verdad es que estos episodios, los que están perdiendo y perdiendo y perdiendo simpatías frente a los ciudadanos, es la oposición, pero día a día. O sea, ni una narrativa les ha funcionado. Es más, cuando digan narrativas, es más, pienso que no va a salir ningún nombre de morenista en el juicio del Mayo, solo porque Marco Cortés lo dice. Solo por eso no va a haber, no van a salir, porque no le atinan a nada. ¿Coincides, Michelle? Por ejemplo, está ahí el gobernador de Sinaloa, para empezar, ¿no? Que puede salir cualquier exfuncionario de la administración de López Obrador, de la actual administración, también de los panistas, mencionábamos algunos. Sí, justo ahora que mencionas exgobernadores, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, si hablamos de temas de seguridad, podemos puntualizar en el primer culiacanazo, él era secretario de seguridad en su momento, y yo creo que si no se hicieron bien las cosas al final es el responsable pues de alguna situación. Y también voy a insistir en lo que mencionaba Marco Cortés hace unos minutos, y lo hizo también muy temprano ante la prensa, buscaba deslindarse de Felipe Calderón, de la estrategia de seguridad que se implementó, una narrativa que le ha funcionado bastante bien a Morena, pero por ejemplo no han catapultado o canalizado bien el tema. Es más, le podemos dar algunos tips. Enrique Peña Nieto, el presidente Andrés Manuel López Obrador jamás tocó a Enrique Peña Nieto, y al final si verdaderamente tenían en sus manos un país a la deriva, pues también le podemos echar la culpa al último sexenio priista, pero como no se metió en las elecciones, lo respetó bastante Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ¿de qué se trata? Voy a retomar lo que bien decía el gran Eduardo Ruiz Gili, todo es selectivo en este país, no hay narrativa que esté funcionando a la oposición. Al final, quien tiene en el poder a Morena, creo que ha quedado de sobra, no es por la capacidad o la habilidad de muchos, queda claro todos los días, desde el Senado, desde el Congreso de la Unión y los funcionarios que hay a nivel nacional. Bien. Es por esta oposición que tenemos ahorita debilitada hasta el momento. Vamos a la pausa, pero al regresar, Eduardo, eso pasa en las redes, eso dicen en la oposición, pero ¿será que el gobierno de Estados Unidos tiene un as bajo la manga contra algún funcionario actual o de la administración de López Obrador o de los anteriores? Vamos a la pausa, volvemos. Si va a haber algún as bajo la manga por parte del gobierno de los Estados Unidos para proceder en contra de algún otro funcionario de primer nivel o exfuncionario en México. A ver, yo no soy de creer teorías conspiracionistas y que Estados Unidos siempre tiene ases debajo de las mangas, por eso es la potencia mundial desde hace un buen rato. Estados Unidos sabe más de lo que ocurre en México que aparentemente nuestros gobernantes. ¿Por qué? Porque su chamba es esa. Si quieren mantener su predominio mundial, tienen que estar enterados de todo. Antes de que se fuera López Obrador, apenas se estaba yendo Felipe Calderón en 2012. En Estados Unidos la DEA ya estaba investigando a Genaro García y sabía que tenía vínculos, pero algunos fiscales timoratos de Houston dijeron no es suficiente para poder irnos contra él y lo dejaron morir el caso. Pero Estados Unidos ya sabían, en México ya sabían. A ver, el expresidente Felipe Calderón dice que no sabía. Nosotros sabemos cómo es la política, es el arte de sobrevivir a los catorrazos. En el gabinete de Felipe Calderón no se llevaban ni el secretario de Seguridad Pública, ni el de Defensa, ni el de la Marina.
entre ellos se daban de patadas a cada rato. Entonces, no puedo no creer que el secretario de la Defensa o el de la Marina no le dijera algún día al presidente Calderón: señor presidente, tenemos motivos para suponer que Genaro está inmiscuido en algunas cosas. Lo podemos suponer. Pero no hay que tener más de 2 dedos de frente. ¿Qué Calderón no se dio cuenta de que el nivel de vida que tenía Genaro no correspondía con un hombre que toda su vida estuvo en la burocracia? Entonces, no creo en conspiraciones. Estados Unidos tiene 20,000 haces capaz que tiene haces debajo de la manga hasta de nosotros 4. Nunca sabemos. Así es esto. Entonces, algo interesante que dijeron hace rato sobre cómo vamos los mexicanos a hacer una ecuación: narcotráfico, Calderón y PAN. Los mismos panistas nos están ayudando a hacerlo. Las declaraciones estúpidas, porque no encuentro otro calificativo, de Marco Cortés, Marco con K, que ahora traiciona a quien lo inventó, que es Felipe Calderón, porque no hay que olvidar que Marco Cortés llegó al Senado de la República en 2006, cuando tenía 28 años, porque lo palomeó Felipe Calderón para ser candidato. Estamos viendo las traiciones dentro del PAN, con tal de creer que van a lastimar de alguna manera a Morena, o para que no nos acordemos que hicieron el ridículo el 2 de junio. Entonces, lo que estamos viendo en parte es una tragedia nacional, pero también estamos viendo una tragicomedia, porque los participantes del drama son cómicos. Lástima para México, quisiéramos gente un poco más seria e inteligente. No creo, insisto, que la presidenta Sheinbaum va a hacer nada al respecto. Ella va a hacer el borrón y cuenta nueva. Estados Unidos ya lo agarró. Estados Unidos agarra a los narcotraficantes. En México no tenemos un buen sistema de fiscalías. El fiscal de la República no sé cuántas horas está dormido al día porque no se le ve hace meses. Las fiscalías de los estados son un desastre. Este es el país que siempre ha sido, y nos sorprendemos y nos ofendemos. Hay que pelear porque cambie, y hay que también entender que no va a cambiar de un sexenio a otro. Si este lío nos tardamos 203 años en meternos en él, pues vamos a suponer que otros 20, 30 años, tal vez, para salir de él. El combate al narcotráfico, Michelle, ¿será una moneda de cambio para temas económicos? Porque esta semana también vimos la reunión de alto nivel entre México y Estados Unidos. Trump ya dio algunas señales cuando fue presidente y vienen las elecciones, evidentemente, el 5 de noviembre. A él sin duda le funciona muchísimo, pero eso también lo captó la demócrata Kamala Harris, que en una de sus visitas a uno de los estados clave, además de Pensilvania, es Arizona, asegura que cuando fue fiscal en California, ella desde allá hizo estrategia para combatir a los cárteles en su entidad. Entonces eso habla ya una vez que es agenda de ambos, que es agenda para Estados Unidos. El tema es, como bien dice el admirado Eduardo Ruiz Gili, como dicen también, ¿qué va a pasar con las fiscalías estatales? Una cosa es la estrategia federal y otra es la que tienen que implementar. Ve en el brete que está metido ahora el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con el tema del cártel de Sinaloa, y el poco resultado que dan otros gobernadores en Sonora, en Baja California, otros estados respecto al tema del narcotráfico. Estados Unidos puso en la mira que tiene una bronca con el fentanilo y se le están muriendo 100,000 personas al año. Ese es un pretexto perfecto para meter sus manos en los estados del norte, sobre todo, y sobre todo en el cártel de Sinaloa, que es el principal fabricante y transportador de fentanilo hacia Estados Unidos. Hasta que no bajen estos números, siendo este el principal argumento, no dejará de ser un tema. Ahora, en el tema económico, claro que importa, porque recordemos que además en el Tratado de Libre Comercio, la garantía de dar buenos empleos también implica la certeza que da seguridad en las áreas. Ya vemos allá en Guerrero, en Michoacán, cómo han parado a los supervisores y de repente Estados Unidos pone un alto y dice, no voy a trabajar, hoy se detienen mis supervisores de limón, de aguacate, porque no hay garantías de seguridad. Ojo, los Estados Unidos lo hace y creo que lo ha mostrado en diferentes ocasiones en nuestro país. A México ha tomado fuerza ahorita en decirle a Estados Unidos, no injerencia, nos protegemos, nosotros marcamos una línea, pero creo que el momento en el que los empresarios realmente le hagan ver a la presidenta y al gobierno que si hay efectos cuando los gringos dicen, yo también, ahí cambiarán las cosas. Salvador.
Sí, en primer lugar, claro que Calderón sabía de las actividades de Genaro García Luna, porque este Herrera, un funcionario de la Policía Federal, mandó varias cartas alertando este asunto y después pasó algunos años en prisión. La misma embajadora de aquella época ha declarado públicamente que se sabía y que se llegó a comentar con el presidente Felipe Calderón del involucramiento de García Luna con los criminales. Y hay un cúmulo de pruebas, como decía Eduardo, incluso la cantidad de dinero y propiedades, ¿no? Era muy fácil saber que este señor estaba involucrado y que la combinación de García Luna, Calderón, PAN está dándole una bofetada tremenda al PAN. Y la cooperación, cierro con eso, con Estados Unidos, sí, siempre ha estado ligada a los temas de justicia, siempre va a depender un poco de eso, van a presionar, van a estar ahí encima, como siempre han estado, y bueno, pues eso no lo podemos quitar y esperemos que mejore el aparato de justicia con esta reforma judicial, que si le sale bien a Claudia va a ser un ejemplo para el mundo y si le sale mal va a ser un golpe durísimo para el morenismo. Eduardo. No, es que casi no escuché lo que dijo Salvador, pero ¿qué es lo que quieres platicar, Yoeli? Sí, preguntaba cuál va a ser realmente el uso político del combate al narcotráfico, incluso como decía Michelle, también todo el tema de la seguridad fronteriza frente a el desarrollo económico, a la revisión del TEMEC. Si puede ser una moneda de cambio con miras a las elecciones. A ver, no nos engañemos, Estados Unidos quiere hacer negocios. En Estados Unidos se mueren, como lo dice Michelle, lo dice muy bien, más o menos 100,000 personas por sobredosis de fentanilo y algunas otras. Eso lo saben. Estados Unidos empezó su guerra contra el narco y contra el consumo de drogas en 1971. Estamos hablando de ya muchos años, ¿eh? Ya ha sido un total fracaso. Estados Unidos no quiere controlar que la gente tome o no tome drogas. Es una batalla perdida. ¿Por qué? ¿Y por qué lo permite? ¿Y por qué está haciendo? Porque es un gran negocio. La industria de las armas le vende a los policías, a los militares y a los narcotraficantes y otros delincuentes. En Estados Unidos el gran negocio es el de las cárceles privadas, que están pobladísimas fundamentalmente de narcomenudeístas. En Estados Unidos, si tú quieres pedir un empleo, ahora te hacen un examen de orina en un kit portátil. Y es el gran negocio la venta de los kits portátiles para determinar si consumiste alguna droga. O sea, alrededor del consumo de drogas en Estados Unidos hay un gran negocio. Y estas grandes empresas le pagan a sus congresistas o candidatos a congresistas, pues para hablar mucho y hacer poco. Porque la verdad es que Estados Unidos hace mucho podría haber hecho más. No lo hace. Sí agarra narcotraficantes y los manda a la cárcel, los manda toda la vida a la cárcel, los manda 10 años a la cárcel. Sí hay un combate contra el narcotráfico, pero la única manera en que van a acabar con el narcotráfico es emulando al presidente Roosevelt ahí en los 30s, que determinó que el alcohol era legal porque de nada servía estarlo prohibiendo. Pero me salgo un poco del tema. A Estados Unidos lo único que le interesa es hacer negocios. El tema de los migrantes, antes de que llegara Donald Trump a la escena política de Estados Unidos, no era tema. Trump muy hábilmente determinó que dentro de cada ser humano hay un racista y empezó a hablar de los problemas que causaban estos morenos y estos negros y estos habitantes de países subdesarrollados que llegaban a Estados Unidos, y de un no tema convirtió el tema de la migración en un tema fundamental. Tampoco van a poder hacer nada al respecto porque la historia de nuestra especie es una especie de migración. Migramos de un lugar a otro y nos dejen o no, tarde o temprano, lo hacemos. Entonces, Estados Unidos, insisto, quiere hacer negocios. México es un gran lugar para hacer negocios. La inseguridad, etcétera, no frenó que no llegaran cada vez más inversiones durante el periodo de López Obrador. ¿Qué pasó? No pasó nada. El riesgo no es la delincuencia. El riesgo, cambiando un poco de tema,
es la falta de la infraestructura adecuada, tanto física como tecnológica, para recibir los beneficios del nearshoring y que hagan más negocio Estados Unidos. Yo creo que aquí en México a veces pensamos como habitantes de un país chiquito, que Estados Unidos nos tiene aquí y está... No, Estados Unidos se porta como una potencia. Si le conviene algo lo va a hacer, si no le conviene nos va a tirar a la basura. Así ha sido. Pregúntele a Saddam Hussein cómo le fue de ser un consentido de Estados Unidos a acabar ahorcado. Se nos acabó el tiempo en la mesa de periodistas. Muchísimas gracias, Eduardo Ruiz Gili, periodista, Salvador Frausto, director de investigación de Milenio, Michelle Rivera, periodista en Radio Fórmula. Un placer platicar con ustedes. Nos vemos la próxima. Un placer. Un gusto verle.